Bueno, pues me gustaría que me acompañases al libro de Santiago, capítulo 4, verso 10, y también en primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 6. Y me gustaría leerlo. Y es el texto los textos que quiero leer para dar comienzo a la reflexión que en este día pues quiero compartirte, y espero que te sea de edificación. Dice Santiago 4, 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y dice en 1 de Pedro 5, del 5 al 6, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pensando un poquito en estos textos, ¿verdad?, que estamos leyendo, pensaba en la idea de que nos están marcando cómo caminar, ¿no?, en este camino que realmente hemos comenzado en Cristo, ¿verdad? Y nos hace referencia o nos hace ver cómo se ha de caminar, ¿no?, en este camino. De alguna manera marcan la forma o la manera de vivir, marcan el estilo de vida que todos aquellos que han creído en Cristo Jesús deberían de seguir o de vivir, ¿verdad? Y al hilo de esto, la palabra del Señor nos enseña a que Jesús, ¿no?, es el camino, es la verdad y es la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por Él, ¿verdad? Jesús es el camino, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Sí? Jesús es el camino, y todo aquel que quiera llegar a esa meta, al Padre, alcanzar al Padre, debe y tener que transitar por este único y exclusivo camino para recibir el galardón de la promesa, ¿verdad? Es el único camino, el exclusivo camino que Jesús trazó para poder llegar a estar un día, ¿no?, disfrutando con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Jesús es un camino de vida en el que transitamos hacia la vida eterna, que nos lleva a la vida eterna. Es decir, el Señor dispone un camino delante de nosotros, el cual nosotros debemos andar, debemos recorrer, debemos transitar, debemos superar y debemos culminar. Dios ya preparó todo lo que en este camino tú y yo vamos a necesitar, y ha provisto todo lo necesario para ese camino. Todos los recursos que tú y yo vamos a necesitar para poder transitar en este camino, ya Dios lo ha provisto, lo ha preparado y nos lo ha dado, ¿verdad? Así también podemos ver esto en el ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Dios los saca de Egipto y los lleva a transitar por un desierto para llegar a la tierra prometida. Pero en medio de ese desierto, el pueblo de Israel tiene lo necesario para poder terminar con aquella tarea, para poder llegar a la meta. Todo lo necesario, todo lo que necesitamos, todo lo que realmente nos conviene para poder alcanzar la meta de llegar con el Padre al cielo y de cumplir su propósito en esta tierra, Dios ya lo ha provisto para ti y para mí. Y así que, teniéndolo todo ya, como estamos viendo, para transitar en este camino, el objetivo, ¿no?, que tú y yo nos debemos de marcar es el de correr la carrera y de terminarla caminando de la manera y confiando en que Dios nos dará ese poder y esa fortaleza, esa capacidad para poder llegar y atravesar el umbral, ¿no? Poder atravesar aquella meta que Dios ya tenía para nosotros, ¿no? Y en este día, pues me gustaría poder reflexionar en esto, ¿no? ¿Cómo es la manera o cómo podemos caminar en este camino que Dios nos ha abierto a través de Cristo Jesús, ¿no? Yo me pregunto, ¿no?, como hemos visto al principio, ¿no?, cómo Dios marca que este camino que debemos de seguir sea un camino que tengamos que vivir en la actitud de humildad, ¿no? Pero yo quiero
ahondar un poco en esto y ver cómo podemos caminar en este camino que Dios ha abierto, ¿no?, delante de nosotros, ¿no? Y quiero pues reflexionar en la vida de aquellos que nos precedieron, aquellos que podemos ver en la palabra de Dios y ver estos ejemplos, ¿no?, que nos hablan en la palabra del Señor, como por ejemplo Abraham, ¿no? Vemos en Génesis 17, del 1 al 2, cómo Dios se presenta delante de Abraham y Dios tiene un propósito para él y dispone un camino delante de él, ¿no? Y Dios le pide a Abraham que en ese camino que él ha dispuesto delante de él, que ya ha provisto todo lo necesario para él, que él ande de una determinada manera, de una determinada forma. Y Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que Dios demanda de Abraham para poder seguir o culminar aquella carrera que él tenía por delante. Dios tiene una carrera por delante para ti y para mí, y de igual manera que Dios demandó que andara delante de él y fuera perfecto Abraham, a ti y a mí también Dios nos dice que debemos de andar de esta manera delante de él, andar delante de él y ser perfecto. Y cuando hablamos de andar delante de él, está hablando de que Dios le está diciendo al Señor algo así como: tenme presente en todo el recorrido que vayas a andar, en todo aquello que tienes por delante, tenme presente, ¿no? En cada decisión que tomes, en cada cosa que hagas, tenme presente, ¿no? Vive de tal manera que tengas en cuenta a Dios y sus propósitos contigo en lo que dices, en lo que piensas, en lo que sientes, en tus actitudes, en tus deseos y en tus comportamientos. Eso es lo que de alguna manera puede significar lo que Dios le dijo a Abraham de andar delante de él. En otras palabras, Dios le dice: vive y camina con temor reverente delante de mí. Caminar con temor reverente delante de Dios es lo que realmente Dios pide de nosotros. Tener a Dios consciente en cada pensamiento, en cada situación, en cada lugar, trabajando en la escuela, en cualquier sitio, tenerlo siempre presente y tener ese temor reverente. Y no se trata de tener en cuenta a Dios pensando en no equivocarte, sino de tener presente a Dios con la motivación de siempre querer agradarlo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos y en todo el lugar que estemos. Se trata, hermanos, el temor reverente se trata de agradar a Dios y de centrarse en sus propósitos en todo el tiempo. Todo lo que estoy viviendo en esta tierra, tengo que centrarme en agradarle a Dios y en centrarme en que hay un propósito en el cual Dios cuenta conmigo y que yo tengo que estar involucrado. Eso es temer a Dios. Y eso significa, hermanos, algo, ¿no? Significa que debemos, en este camino, debemos de valorar y honrar la obra y el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Eso es temer a Dios. Tener en cuenta siempre lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y el sacrificio que hizo por mí en esa cruz del Gólgota. Tanto que Él entregó por nuestras vidas, tenerlo siempre presente y valorarlo por encima de todo lo demás. Eso es lo que significa tener temor de Dios, ¿no? Tener siempre presente que yo iba al infierno y que Dios se hizo hombre para morir en una cruz y darme esperanza. Amén. Que se convierta, ¿no?, esa idea en algo prioritario en todo momento. Que sea algo presente en nuestros pensamientos en todo momento. Que realmente Jesús es todo para mí y que yo sin Jesús pues no soy nada. Eso es el tener presente a Jesús en todo el tiempo, ¿no? Como decía Pablo en Colosenses 3:17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, se haga todo ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Estamos basados en esa palabra que dice que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos, que todo lo que digamos y pensemos, sea todo en nombre del Señor. Eso es tener temor reverente delante de Dios. Quiero agradar a Cristo y quiero honrar al Hijo. Quiero honrar al Hijo de Dios. Por eso tú y yo tenemos que hacer presente a Jesús. Hacer presente a Jesús, su persona, su sacrificio y sus propósitos en mi vida, y tener en cuenta a Jesús y sus promesas en mis conversaciones, en mis comportamientos, ser consciente de Él, de su presencia, de su realidad, en cada momento, y tenerlo en cuenta siempre en todo. Como dice Juan 5, del 22 al 23, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esto es temer a Dios. Si tú quieres temer a Dios, realmente tienes que ser consciente de la realidad de Cristo, de su salvación, de su sacrificio, y de tenerlo en cuenta en todo lo que hagas. Hacerlo todo en el nombre del Señor, porque así le agradó al Padre, sujetarlo todo a Cristo. Y si alguien quiere honrar al Padre, tiene que honrarlo a través de la persona del Hijo de Dios. El camino que tú y yo hemos empezado transita honrando al Hijo de Dios, porque el juicio está sujeto a lo que Cristo determine delante de Dios. Así que en este camino que tú y yo hemos empezado, nuestro mayor valor, nuestra prioridad debe de ser honrar al Hijo y tener a Jesús siempre presente en todo. También Dios le dice a Abraham: sé perfecto, ¿no? Y la palabra del Señor me enseña que el que ande en el camino de perfección, este me servirá, ¿no? Si de alguna manera eso lo escribió creo que David, el salmista, y él se refería a su determinación de que dentro de su casa toda persona que sirviera tenía que tener este requisito, ¿no? Que caminara en perfección, ¿no? También podemos aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Cómo Dios en su casa determina y quiere que sea útil aquella persona que sea una persona dispuesta a caminar en ese camino de perfección. Yo creo que aquí todos, ¿verdad?, que queremos servir a Dios, queremos ser útiles para Dios. Y si queremos ser útiles para Dios, Dios demanda perfección, ¿vale? Ahora bien, dice un dicho que don perfecto era tuerto, mudo y cojo, ¿no? Ese era don perfecto, ¿sabes? Ese era don perfecto, ¿no? Y yo creo que aquí hay muchos don perfectos. Aquí todos somos muchos, hay muchos cojos, hay un montón de mudos. Bueno, lo de mudos. Bueno, lo de mudos vamos a ponerlo entre comillas. Muchos tuertos, ¿verdad? Y esa es la iglesia del Señor, ¿no? Gente normal, gente con sus debilidades, con sus problemas, gente corriente, con sus defectos y con sus errores. Esa es la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Dios ya nos salvó y que Él ha perdonado todos esos errores y podemos presentarnos delante de Él sin tacha, sin defecto y sin ningún tipo de pecado, gracias a esa sangre preciosa de Jesús. Amén. Y hablando de esta perfección, ¿no? Que Dios demanda de nuestras vidas, porque es así, a pesar de que somos imperfectos, pero Él demanda esa perfección. Somos perfectos en la obra que Cristo ha hecho en nosotros, no nos falta nada, no estamos incompletos. Y Jesús hace esa obra en nosotros para presentarnos delante del Padre y que seamos perfectos, ¿verdad? Pero perfectos no somos, como hemos dicho. ¿Y qué se trata, no? ¿De qué se trata caminar en la perfección o ser perfecto, no? Y no se trata de no fallar, no se trata de no equivocarse, ¿no? No se trata de hacerlo todo
fetén, ¿no? De no salirte de la línea, porque es imposible para el ser humano hacer todas las cosas perfectamente, ¿verdad? O si hay alguien aquí que lo haga todo perfecto, pues yo le hago un altar aquí ahora mismo, vamos. No creo que haya un ser humano que sea perfecto, y si hay alguno que fuese perfecto, pues me parece a mí que está un poquito engañado, ¿verdad? Aquí el único que es perfecto es ese que está sentado a la diestra del Padre, que se llama Jesús de Nazaret, nadie más. Y pensando en esto, ¿no? ¿Qué es ser perfecto, no? Perfecto es tener la actitud en el corazón de rendir cuentas. De rendir cuentas a Dios en todo lo que hago. Me equivoque o no me equivoque, pero yo estoy sometido a Dios en todo lo que hago y en todo lo que digo, y mi vida está rendida a sus pies, bajo su señorío, bajo su gobierno, bajo su soberanía. Ser perfecto delante de Dios quiere decir tener la actitud en el corazón de obedecer en todo lo posible al Dios vivo. Es decir, tomar la palabra de Dios y aplicarla a mi vida. Eso es ser perfecto. Tener la intención en el corazón de caminar con Cristo. Y si me equivoco, pues abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Pero no significa que es que no me voy a equivocar nunca, sino que me voy a equivocar y yo voy a tener la humildad necesaria para poder reconocer mi pecado y volverme al Padre. Eso es ser perfecto. Es tener la integridad suficiente para saber quién soy yo, para tener en conciencia quién es el Padre y para rendirle cuentas a Él en todo momento. Si me equivoco, pues me arrepiento. Si me equivoco, pues voy al Padre, que Él me recibe con agrado, me recibe sin ningún reproche. Y voy al Padre y le pido perdón y Él me restaura, me perdona y me levanta. Eso es ser perfecto, ¿no? Caminar delante de Él y no querer seguir, ¿no? Viviendo en pecado, seguir viviendo en mis imperfecciones, seguir viviendo en aquellas cosas que desagradan a Dios, ¿no? Sino aceptar lo que soy, aceptar realmente mis errores, mis defectos, aceptar mis pecados y volverme a Dios con todo el corazón y ser sincero delante de Él, pidiéndole perdón, ¿no? De alguna manera, ser perfecto delante de Dios es aceptar la disciplina del Señor en mi vida, ¿no? Cuando yo hice la mili hace ya un montón de tiempo, yo tuve que aceptar la disciplina de ese cuartel. Tuve que aceptar la disciplina de todo lo que allí se hacía, ¿no? Y aquí igual, ¿no? No es que eso sea un ejército, sino que entendemos que entramos dentro del orden de Dios y debemos de someternos a la disciplina que Dios está disponiendo a través de su palabra. Eso es ser perfectos delante de Dios. Aceptar lo que Dios le agrada y vivir en consecuencia a ello, ¿verdad? Eso es ser perfecto. Dios no es un Dios de desorden, ¿no? Y la palabra del Señor habla de que hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Hay un gobierno y hay un orden. Y yo, como pueblo de Dios, tengo que someterme a esa disciplina, a ese orden, a ese gobierno. Eso es ser perfecto delante de Dios. Entender y comprender que yo mi vida no la puedo vivir en desorden, que yo mi vida la tengo que sujetar a un orden y que yo mi vida tengo que hacerla viviendo con una disciplina, ¿no? Como aquel deportista, ¿no? que realmente quiere alcanzar sus metas y él pues se priva de todo aquello que le es innecesario y vive con una disciplina, ¿no? Una disciplina alimentaria, una disciplina de entrenamiento, una disciplina de vida, de tiempo, y eso es lo que tú y yo tenemos que tener en cuenta, de que si queremos alcanzar la meta, no podemos ser gente desordenada. Tenemos que ser gente disciplinada en nuestro tiempo, disciplinada en nuestro alimento, disciplinada en nuestro modo de vestir y nuestra forma de actuar.
Eso es ser perfecto delante de Dios. Perfectos delante de Dios es ser, tener una actitud de ser corregibles, enseñables, moldeables, reconociendo nuestros errores y teniendo siempre una actitud de arrepentimiento delante del Señor. En definitiva, obedientes delante del Señor. Eso es ser perfectos. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender, comprender y vivir delante de Dios en ese camino que Dios ha dispuesto delante de nosotros. También entiendo que ese camino que Dios abre delante de nosotros hay que vivirlo de una determinada manera, ¿no? Y como hemos estado viendo, ¿no? Y viendo la vida de Pablo, ¿no? Él decía en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, dice: he peleado la buena batalla. Dice, y he guardado la fe, ¿no? Y dice, he acabado la carrera, ¿no? Pablo estaba en esa carrera que tú y yo estamos ahora. Él ya, pues gracias a Dios, acabó su carrera, está disfrutando con Dios en el cielo, pero podemos entender y podemos comprender y podemos aprender de él, de cómo vivió esa carrera. Y él dice que peleó la buena batalla, que él dice que guardó la fe en medio de este camino que él también inició cuando aceptó a Cristo en su corazón. Y tú y yo tenemos que entender y comprender que en este camino tú y yo vamos a tener que pelear. No pelearnos con el vecino, ni pelearnos con el compañero, ni con el hermano, sino pelear con aquello que es obstáculo, que es de tropiezo, con aquello que nos quiere alejar de la fe de Jesús. Es una batalla espiritual. Normalmente es una batalla que es mental, que es espiritual. Y debemos de ser conscientes de que en este camino que hemos iniciado vamos a tener que pelear. No va a ser un camino fácil, no va a ser un camino de rosa. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo porque se trata de que en este camino yo voy a tener que guardar la fe. Yo voy a tener que presentarme delante de Dios un día y tengo que entregarle el depósito que un día Él me entregó. Guardar el depósito que Dios me dio un día con esas arras de su Espíritu. Y entender eso, que yo estoy aquí para pelear, que estoy aquí para poder guardar la fe y que cuando llegue el día de mi partida, yo poder decir, como Pablo dijo, he acabado mi carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Esta sí es una buena batalla, hermano. Esta sí es una buena batalla para pelear porque el galardón es grande y hermoso. Amén. Y se trata, hermanos, en este camino de proponernos cada día en el corazón, cada día que pase lo que pase, vamos a terminar la carrera que tenemos por delante. Eso es caminar en este camino. Tenemos que proponernos en el corazón de que pase lo que pase, venga lo que venga, tú y yo vamos a terminar la carrera que tenemos por delante. Porque hay una carrera que hay que alcanzar, hay una meta que cruzar. Y tenemos que determinar cada día, partido a partido, ¿no? Como dice Simeone, partido a partido, día tras día. Cuando termine esta noche, a las 12 de la noche, yo tengo que decir, he acabado mi buena carrera, he acabado mi buena carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla hoy y me cuesto venciendo en el nombre del Señor. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer y proponernos en nuestro corazón cada día, ¿no? Y tener la actitud que tenía aquella viuda con aquel juez injusto, ¿verdad? Que aquel juez injusto no le hacía ni caso, pero ella insistía, decía, hasta que no lo consiga no paro. Hasta que no consiga que este hombre me escuche y me haga justicia, yo voy a seguir hacia adelante. Y esa es la actitud que tú y yo debemos de tener en este camino que tenemos por delante. Y en este camino es imposible, hermano y hermana, poder vivirlo en nuestras propias fuerzas. Quiero ir rápido. Es imposible caminar con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Zorobabel era un líder del pueblo de Israel que tenía un desafío por delante tremendo y Dios le advierte y le dice en Zacarías 4:6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército
ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este camino no es posible vivirlo, ni cruzarlo, ni recorrerlo, ni llegar a la meta con mis propias fuerzas, con mi propia mente, con mi propio ser, con mi propia humanidad. Es imposible. Tenemos que recorrerlo a través del poder que viene del cielo. Ese poder que hizo nacer a la iglesia en Pentecostés. En Hechos 1:8 lo vemos, ¿verdad? Que recibieron poder y fueron testigos. Ese es el poder que viene de lo alto para que la iglesia pueda caminar en este mundo y poder llegar a la meta. El poder de lo alto, el poder que viene del cielo. No es un poder mágico, no es algo que se hayan inventado el pueblo evangélico. Es la realidad de la palabra de Dios, la realidad de Dios para la iglesia. Si queremos caminar en lo que Dios quiere, en lo que a Dios le agrada, en ese camino que Dios ha dispuesto delante de nosotros, tú y yo tenemos que vivir y llenarnos del poder del Espíritu Santo. Esa es la prioridad. Ser llenos del Espíritu Santo, decía Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Y no os embriaguéis con vino, ¿verdad? El vino puede ser símbolo de muchas cosas en este mundo, pero la prioridad en este camino es ser llenos. Ser llenos del Espíritu Santo, porque eso es algo que a ti y a mí nos va a dar la victoria para que lleguemos al fin de la carrera. Siguiendo en este caminar, y ya por último, estoy terminando, gracias a Dios, ¿no? Estoy terminando, quiero hablar y no siendo algo más importante que los demás, pero sí es verdad que es algo que a ti y a mí nos va a ser de mucha ayuda, ¿no? Y de apoyo para poder caminar en este camino. Y Pablo le decía a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y el tío tenía... Pablo tenía, no sé cómo decirlo, pero el que una persona diga a una iglesia ser imitadores de mí, quiere decir que esa persona realmente es consciente de que está caminando el camino que agrada a Dios. Y Pablo está hablando también a la iglesia, ¿no? De que en este camino, o nos puede hablar a nosotros, de que en este camino que hemos emprendido nos es necesario tener ejemplos a seguir. Y en eso está en dos vertientes. Tenemos la responsabilidad de ser ejemplos para otros, pero también tenemos la responsabilidad de buscar aquellos ejemplos y referentes que nos pueden acompañar y que nos pueden guiar y que nos pueden ayudar a poder vivir en este camino de transición hacia el cielo. Ejemplos hay muchos de muchas cosas, pero debemos ser sabios y entender y comprender quiénes realmente son los ejemplos a seguir en esta iglesia o dentro de la iglesia universal en este mundo, ¿no? Pero si nos cogen más cerca, ¿no? en esta iglesia, pues tenemos que tener personas que nos sean referentes, que realmente podamos decir algún día, por ahí es, este es el camino, por aquí hay que seguir. Y es necesario que esas personas no solo podamos distinguirlas para que nos ayuden a nosotros a crecer espiritualmente o ministerialmente, sino también a darnos cuenta que nosotros, como iglesia del Señor, tenemos que ser ejemplos a seguir, ser perfectos delante del pueblo, delante de la iglesia y delante del mundo, ¿verdad? Y por eso, en este camino que hemos iniciado, tú y yo también tenemos que seguir a los ejemplos, pero tenemos que ser ejemplares, ¿no? Maki hablaba de Alfredo, y él decía de que Alfredo había sido una persona ejemplar, ¿no? Y de hecho consta, porque es una realidad, porque el impacto que esta persona durante el tiempo que ha vivido en Cristo es tremendo, porque hay un montón de gente en este pueblo, un montón de gente que lo conoce y que sabe quién es y que sabe a quién ha seguido.
Eso es ser un referente. Eso es ser un ejemplo. Y tú y yo estamos llamados a ser un referente y a ser ejemplo delante de Dios para este pueblo. No es tarea fácil y de seguro que en algún momento vamos a fallar, de seguro. Pero como he dicho antes, ser perfecto nos invita a tener la actitud de humildad y de reconocer nuestros errores, nuestras faltas delante de Dios, ¿verdad? Nuestro máximo exponente en este ejemplo a seguir, ¿sabes quién es? Hemos hablado de Pablo, pero mi máximo exponente para seguir en este camino de santidad, en este camino de perfección, en este camino de honrar al Hijo, en este camino de seguir, ¿no?, hacia adelante, hacia la meta y el propósito, el llamamiento de Dios para la iglesia. No es otro que Jesús de Nazaret. Es otro. Ese es mi mayor ejemplo, ese es mi mayor referente, mi Salvador Jesús. No hay otro. Y tengo que descubrir a ese Jesús. Y tengo que descubrirlo a través de la palabra de Dios. Y tengo que descubrirlo a través de la relación que yo mantenga con Él, no solo en un cuarto, sino a través de las relaciones con los demás. Yo tengo que descubrir a ese Jesús en todo lugar y en todo momento. No solo cuando estoy en mi intimidad con Él, sino también cuando estoy en lo público. Y mi mayor exponente, mi mayor ejemplo es Jesús de Nazaret. Y su vida, su ejemplo, Dios quiere resumirla en unas pocas líneas en la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Dice Filipenses 2, del 5 al 11, dice Pablo: haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo no quiero seguir a Jesús para recibir un nombre que sea sobre todo nombre. Yo quiero seguir a Jesús porque quiero honrarlo todo el tiempo. Y yo quiero seguir este ejemplo que está ahí puesto en la palabra. Si Él se humilló, ¿no?, para caminar en este camino, mi vida debe también de humillarse delante del Señor. Por eso he empezado leyendo esos textos, ¿no?, de primera de Pedro 5, del 5 al 6, y ya es lo último que quiero hablar. Dice, y todos, no se escapa ninguno, dice, y todos, sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Es un camino de humildad el que tú y yo hemos empezado. Un camino de humildad. Aquí no hay lugar para el orgullo, para la soberbia, que de haberlo lo hay. Pero hay que cada día, ¿no?, revestirse de esa humildad, ¿no? Y yo les abro el corazón, a mí me cuesta horrores. Pero quiero intentarlo. Quiero seguir este ejemplo. Quiero poder un día que ser delante del Señor y que Él pueda decirme: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Amén. Caminando en humildad en este siglo, ¿vale? Así el Señor, pues, un día podrá dejarnos entrar en ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga.